Hola y bienvenidos a Cómo molan los cómics. Yo soy JM y hoy vamos a hacer un vídeo en el cual vamos a hablar de cómo empezar a leer cómics. Lo que os quiero contar van a ser como unas especies de pinceladas o de consejos que yo os daría para que vosotros empecéis a leer cómics y os empecéis a aficionar al mundo del cómic. Esto desde luego no son ningunas leyes ni nada por el estilo, porque una de las máximas que yo os quiero indicar con esto es que leáis lo que os salga de los huevos y hagáis lo que queráis, que nadie os tenga que decir nada, que nadie os tenga que decir que tenéis que leer ni nada por el estilo. Pero bueno, entraremos un poquito más adelante en eso, ¿vale? Quizás por donde yo os aconsejo que debáis de empezar a leer cómics es por cogeros una historia autoconclusiva. Es decir, que no os empecéis a leer series, ni os empecéis a leer historias que sean colecciones, ni nada por el estilo. No. Quizás el primer punto por donde debáis de entrar a la hora de empezar a leer cómics es por una historia autoconclusiva. Es decir, por una historia que tenga un inicio, un nudo y un final. Y ya está. Y que si es posible esté en el mismo tomo. Y si además es posible que no sea un tomardo muy gordo. Por ejemplo, para esto se crearon los must-have. Primero Panini los creó para Marvel y ahora los ha creado para DC. Ese sería un buen punto para empezar a leer cómics. Una historia autoconclusiva. Yo os aconsejo que empecéis a leer cómics por aquellas historias que os llamen la atención. Pero ojo, que hay auténticos ñardos, pero como la copa de mi puño, perdón, en los must-have, sobre todo en algunos de Marvel que los han querido vender como must-have y no son must-have. Pero bueno, podéis encontrar grandes cosas dentro de lo que son los must-have. Y por eso yo lo que os aconsejo es que empecéis a leer historias autoconclusivas, ¿vale? Ojo con empezar a leeros las grandes obras. Es decir, a todos los que nos gustan los cómics o a todos los que coleccionamos cómics, nos oiréis hablar de grandes obras maestras, como por ejemplo, pues yo qué sé, Watchmen, V de Vendetta o From Hell de Alan Moore, o el Dark Knight Return de Frank Miller, o el Ronin de Frank Miller, por ejemplo, o yo qué sé, otras grandes obras maestras que nos oiréis hablar a los que coleccionamos cómics. Ojo con esas obras maestras, porque si empezáis por eso, seguro que se os van a atragantar. Un From Hell o un Watchmen no es una lectura fácil para gente que sea neófita en el mundo de los cómics. No es algo sencillo de leer. ¿Por qué? Porque esos cómics tienen muchas lecturas diferentes. Yo, por ejemplo, cuando me leo Watchmen, encuentro cosas nuevas cada vez que me lo leo. Y son obras que son contundentes y que son pesadas y que si no tienes un bagaje llevado antes de empezar a leer estas obras maestras, no son fáciles de leer. Yo no os aconsejo que empecéis a empezar a leer cómics por ahí. Ahora, haced lo que queráis, pero yo creo que si empezáis a leer cómics por un Watchmen, por un From Hell, o por un Dark Knight, o por un Ronin, o cosas por el estilo, o por un V de Vendetta, es que os vais a dar de leches y lo vais a dejar, porque es que aun para la gente que leemos cómics, son obras que a veces, dependiendo del estado de ánimo y de lo que llevas detrás, cuesta. Entonces no os aconsejo que empecéis por ahí, ¿vale? Por eso no debéis de ir al principio de esto a según qué cosas. Seguro que vais a escuchar, no, pues debes de leerte esto porque es una pasada, no, pues debes de leerte esto porque... No. Empezar por cosas que sean sencillitas, por historias autoconclusivas, y poco a poco ya iréis cogiendo según qué cosas, ¿vale? Sobre todo también lo que no debéis de haceros es liaros con la continuidad. Es decir, no podéis empezar a leeros una colección de Spider-Man o una colección de Batman o una colección de, yo que sé, de Lobezno, de Superman, de los Vengadores, de la JLA, si antes no habéis leído según qué cosas.
¿vale? Por ejemplo, no os podéis empezar a leer la colección de, yo que sé, de los Nuevos Vengadores sin antes haberos leído pues los Vengadores desunidos o cosas por el estilo. O no podéis empezaros a leer una colección de Spider-Man sin antes haberos leído, pues yo que sé, pues la muerte de Gwen Stacy o la última cacería de Kraven o cosas por el estilo. O no podéis empezar a leeros, pues yo que sé, Batman sin antes haberos leído pues Año 1, que ahora hablaremos de él, o Batman Hush, Batman Silencio, o la muerte, o Una muerte en la familia, o cosas por el estilo. No, porque van a hablar de según qué cosas en esas colecciones que vienen de atrás y que vosotros no entenderéis porque no os la habéis leído. Entonces, ojo y no os liéis con la continuidad. A esas colecciones ya iréis más adelante cuando ya llevéis un recorrido, ¿vale? Sobre todo también lo que no debéis de hacer es comparar dos obras, porque dos obras nunca son iguales. O sea, no podéis comparar, por ejemplo, el Batman Año 1 con el Dark Knight Return de Batman, porque no es igual, porque es totalmente diferente, porque aun siendo de Batman, una cosa va de una cosa y otra va de otra. O por ejemplo, la muerte de Gwen Stacy de Spider-Man con la última cacería de Kraven, porque no tiene nada que ver, es que no tiene nada que ver. O por ejemplo, yo que sé, la muerte de Superman con Superman All-Star, porque es que no tiene nada que ver. Por eso no debéis nunca de comparar según qué obras. Y si alguien os dice, no, porque esta obra es mejor que esta otra, no porque tal, bueno, puede ser, pero ojo y no comparéis cosas, porque lo que os guste a vosotros no tiene por qué ser lo que a los demás les guste, ¿vale? Por esto quiero llegar a el punto de que no debéis nunca de seguir al 100% los consejos de los grandes gurús. Yo no soy un gran gurú, porque yo soy un pringao, pero incluso no debéis de guiaros al 100% por los consejos de la gente que hagamos vídeos o que reseñemos según qué cosas, que yo la reseña simplemente lo hago para aconsejar y para decir, oye, pues mira, esto me lo he leído, me ha gustado por esto, quizás a vosotros os guste o no. Por eso siempre pongo los comentarios, para que ahí la gente diga, pues mira, este cómic que a ti te ha gustado, a mí no, y no me ha gustado por esto y por esto. ¿Por qué? Porque a cada uno nos gusta una historia diferente. Hay gente que le gustan los cómics, pues yo que sé, costumbristas de Paco Roca, como siempre por ejemplo digo y tal, y a mí no me gustan. A mí por ejemplo no me gusta, pues yo que sé, Arrugas, o no me gusta según qué cómic, que son obras maestras del cómic, ¿vale? Pues lo serán, quizás lo sean. Oye, pero yo no me lo voy a leer porque es que no me van ese tipo de cómics. ¿Y eso significa que sean malos? No, que serán cojonudos. Pero a mí ese tipo de cosas no me gustan. Por eso no debéis de guiaros al 100% de las cosas que diga la gente que son las mejores, ¿vale? A mí, por ejemplo, pues eso, a mí, yo que sé, un cómic de la guerra civil y de cosas por el estilo, y de penurias y de cosas así, pues no me gustan. ¿Por qué? Porque a mí me gustan por los cómics de aventura, lo de ciencia ficción, cosas entretenidas. Eso no me gusta. Un cómic para estar sufriendo ahí, estar compungido, no me gusta. ¿Significa que no sea una obra maestra? Coño, pues será obra maestra porque le han dado un montón de premios a este hombre, a Paco Roca, y a según que otros autores. Que yo no digo que Paco Roca, no, que es un pedazo de artista, pero que a mí no me gusta. A mí no me gusta. A mí me gusta, pues yo qué sé, pues a lo mejor vosotros autores. Pues por poner un ejemplo de autores españoles, pues yo qué sé, pues me gusta más Carlos Pacheco, me gusta más Vicente Segreyes, o me gusta más, pues yo qué sé, pues otros que hemos nombrado. Pero eso no significa que sean malos cómics. Por eso leeros lo que os salga de los huevos. Leeros lo que queráis. Que nadie os diga lo que os tenéis que leer. Leeros lo que queráis, ¿vale? Por eso, porque cada uno tenemos un gusto diferente. A mí me puede gustar mucho, como sabéis, porque yo os lo digo, me gustan mucho los cómics western, y a ti no te tienen por qué gustar los cómics western. Porque digo, tío, qué pesado el western, que no pegan más que pistoleros, ¿eh? Pues a mí me gusta, y a ti no, pues a ti te gusta a lo mejor, pues yo que sé, por la ciencia ficción. Y a mí me gusta la ciencia ficción ya, pero es que a ti no te gusta y a ti sí. Leeros lo que os salga de los huevos, leed lo que queráis. Que nadie os diga lo que tenéis que leer. Ese es mi consejo principal. También, otro de los consejos que os quiero decir es que no os rindáis cuando un cómic no os gusta. O cuando os lleváis 2 o 3 cómics, os los habéis leído y no os han gustado. Porque yo me he leído auténticos truños, pero auténticos truños leyéndolos y diciendo, madre mía, lo que me estoy leyendo, pero ¿qué es esto? ¿Qué malo que es? ¿Vale? Y ha habido cómics que los he dejado. Y ha habido cómics que he intentado volver a ellos y no he podido con ellos, porque es que no he podido. Hay cómics
que es que no me han entrado bajo ningún concepto. Y hay gente que se les llena pues la boca diciendo, es que esto es una maravilla, es que no sé qué, es que para aquí, es que para allá, y yo lo he intentado leer y es que no hay manera, no hay manera. Y de grandes autores que, por ejemplo, a mí me gustan, por ejemplo, Frank Miller. A mí me encanta Frank Miller, pero yo me he intentado leer Hardboiled, hostias, y es que no puedo, no puedo. Y yo qué sé, y Alan Moore me gusta, y según qué cosas que de Alan Moore que me he intentado leer, pues es que no he podido. Porque es que no me... Pues porque en ese momento no estaba yo con la cabeza para leerme eso y lo he tenido que dejar. ¿Eso significa que dentro de 2 o 3 años me lo vuelva a leer y me siga sin gustar? Pues a lo mejor me sigue sin gustar, pero a lo mejor me encanta. Por eso los cómics dependen mucho de la situación y del momento en el que te los leas, ¿vale? Del estado anímico en el que estés, o de qué es lo último que te esté gustando, porque los gustos cambian, y te leas algo que ese gusto, pues en ese momento, pues no te vaya. Oye, no os rindáis por eso, ¿vale? Además, otra de las cosas también que os aconsejo es que no empecéis a leer nunca los clásicos. Hay mucha gente que os dice, no, pues es que... Yo, por ejemplo, es que Jack Kirby es lo mejor. Fíjate que a mí Jack Kirby es quizás el autor, el dibujante que más me gusta, o el autor que más me gusta, el autor completo que más me gusta, porque me flipa Jack Kirby, pero yo no os aconsejo que empecéis a leer Jack Kirby, porque lo vais a empezar a leer y vais a flipar en colores. Pero no por lo bueno, sino por lo malo, porque vais a decir, hostia, macho, pues es que esto, madre mía, pero es que, sí, un tío que va por la selva, o por ejemplo Kamandi, y se encuentra unos extraterrestres y luego lucha con piratas. Que es que hay cosas que no te pueden entrar en la cabeza, pero cuando vas leyendo según qué cosas, tu mente se abre, y empiezas a coger gusto a ciertas cosas. Por eso yo os aconsejo que no empecéis a leeros los clásicos. Empezar con cosas nuevas, empezar con cosas sencillitas, ¿vale? Ahora os daré algún consejo para que podáis empezar, y estos consejos tomároslo como os lo queréis tomar, y si no os gustan, pues seguro que encontraréis algo que os guste. ¿Por qué? Porque dentro del mundo de los cómics es tan amplio que podéis encontrar seguro cosas que os gusten. Os puede gustar el terror, os puede gustar el género noir, os puede gustar el género de aventuras, os puede gustar el western, os puede gustar la ciencia ficción, os pueden gustar los superhéroes, os pueden gustar el cómic costumbrista, os pueden gustar las artes marciales, os pueden gustar, yo qué sé, los piratas, los vikingos. Es que vais a encontrar la fantasía heroica, la fantasía medieval. Es que vais a encontrar cómics de todo tipo, de todos los gustos que os puedan a vosotros molar, vais a encontrar. Por eso seguro que podéis encontrar un cómic por el cual empezar del género que os vaya a gustar a vosotros. ¿Qué consejo os doy con esto? Que vayáis, si tenéis la oportunidad donde vivís, que haya una tienda de cómics especializada, vais, habláis con el librero de la tienda de cómics y, oye, mira, quiero empezar a leer cómics y a mí me gusta, yo qué sé, la ciencia ficción, por un cómic por el que pueda empezar a leer. Y seguro que os va a aconsejar un montón de cómics de ciencia ficción por los cuales vais a poder empezar a leer y vais a encontrar algo que os guste. O yo qué sé, mira, me gusta el género western. ¿Por dónde puedo empezar a leer? Pues a lo mejor os dice, pues mira, empezar por el Tex, ahora que están sacando, y luego os vais ya a los cómics de Monelli, o yo qué sé, o me gustan los superhéroes, pues mira, pues empiézate a leer, pues yo qué sé, Superman, o el Capitán América, y luego ya iréis a los Vengadores y tal y cual. Por eso siempre yo os recomiendo que, si tenéis la oportunidad y la gran suerte, que los que vivimos en ciudades, entre comillas, un poquito más grandes, yo vivo en Zaragoza, como lo sabéis, y mi librería, mi tienda de cómics es Taj Mahal, yo llevo yendo ahí toda la vida. Y ellos me han aconsejado un montón de cómics, y a partir de ahí yo empezaba a coger el regustillo de según qué cosas, y ya me he empezado a evolucionar. Por eso, dejaros aconsejar por la gente de las tiendas de cómics, que ellos seguro que os van a dar consejos. Y como os decía, el tiempo os va a hacer evolucionar. Es decir, conforme vayáis leyendo
cositas más sencillas, poquito a poco vuestros pasos os irán encaminando a esas grandes obras maestras, y de ahí pues quizás podéis dar el salto al cómic europeo, o quedaros en el cómic americano, o ir hacia el cómic nacional, o ir hacia otros mercados, y vais a encontrar infinidad de cosas que os van a gustar. Y a los grandes maestros, como por ejemplo Frank Miller, según qué cosas, porque os voy a aconsejar una cosita de Frank Miller, que eso sí que es un buen comienzo. Pero por ejemplo, a grandísimos maestros como Alan Moore y gente por el estilo, ya llegaréis. No tengáis prisa a llegar a según qué cosas, porque ya llegaréis, y el tiempo os hará evolucionar a esas cosas, y llegará un momento en el que os leeréis un Watchmen cuando ya llevéis un cierto tiempo, un bagaje, y lo sabréis disfrutar, o llegaréis a un From Hell y lo sabréis disfrutar, o a un V de Vendetta, o a un Dark Knight, o a un Born Again, o lo que sea, ¿vale? Cosas por las que yo quizás os aconseje que podáis empezar a leer. Si os gusta, por ejemplo, el terror, un buen punto, un buen inicio de terror es un cómic que se llama Lock and Key. Hicieron una serie en televisión que no os aconsejo que la veáis porque es un truño muy gordo, pero Lock and Key es un cómic que es sencillito, es un cómic de terror en algunos momentos psicológico, y que está muy bien. O por ejemplo, quizás un cómic también de terror, que este ya es más clásico, pues os puedo aconsejar que os leáis La tumba de Drácula, que también es un cómic sencillo de leer, de aventuras en algunos momentos, y que os gustará. Cómic, por ejemplo, de género noir que os pueda gustar, pues cualquier cómic de Brubaker y de Phillips. Por ejemplo, se me viene ahora a la cabeza Fade Out, que es un muy buen cómic, o Criminal, que también es un buen cómic de género noir. Otros cómics por los que podéis empezar a leer dentro del mundo de los superhéroes, pues a lo mejor un buen cómic para empezar a leer es el Batman Año 1 de Frank Miller, porque es un grandísimo inicio de un personaje, una gran génesis de lo que sería el personaje de Batman. Es una grandísima obra maestra, y eso os llevará más adelante a que podáis leer el Dark Knight, etcétera, etcétera. O por ejemplo el Superman All Star, que también es un cómic del cual se basó la última película de Superman, y que también es un cómic entre comillas sencillo para empezar a leer Superman, y que esté muy bien. O por ejemplo las Secret Wars clásicas, que también es un cómic muy entretenido. O Civil War. Civil War es un cómic para entrar dentro del mundo de superhéroes, que también es muy entretenido, es muy dinámico, y que no os va a defraudar. O por ejemplo, dentro también de Frank Miller, dentro de su grandísima etapa de Daredevil, no empecéis a leeros los cómics de Daredevil de su saga, ni el Born Again. Quizás yo os aconsejaría que empezarais a leer El Hombre Sin Miedo, que es también la génesis de Daredevil, y que es un cómic muy entretenido y que os va a gustar. O por ejemplo Los Cuatro Fantásticos de John Byrne, que también es una época que es sencilla dentro de lo que fueron los años 80, y que está muy bien, ¿vale? Entonces, o por ejemplo, si os gusta la fantasía heroica y tal, yo os aconsejo que empecéis a leeros Conan. Todos hemos empezado a leer fantasía heroica por Conan, y a través de Conan llegamos a personajes como Kul, o llegamos a personajes como Solomon Kane, o más adelante a personajes como Torgal. Por eso podéis empezaros a leer esas cosas que llevamos todos en la cabeza, para que poco a poco vayáis evolucionando. Por ejemplo, yo no os aconsejo que empecéis a leeros El Mercenario de Vicente Segreyes sin anteriormente no haber leído cómics de fantasía heroica, porque aunque visualmente es espectacular, las historias que cuentan
pues bueno, quizás sean a lo mejor no sencillas, pero sí que tienes que tener un poquito de bagaje anterior para saber apreciar al 100% lo que es un mercenario de Vicente Serrano. O por ejemplo, lo que os decía antes, Dark Knight Return es una maravillosa obra maestra, pero si empezáis por Batman Año 1 de Frank Miller, apreciaréis mucho mejor lo que son luego todas estas obras. O lo que os he dicho del Hombre Sin Miedo. Cuando leáis El Hombre Sin Miedo, luego ya pasaréis a leeros la etapa de Frank Miller, de Daredevil y posteriormente Born Again. Ya llegaréis a eso. Y luego ya llegaréis a cosas como Watchmen o como V de Vendetta. Porque a la gente que nos gustan los cómics se nos llenan la boca de hablar a veces de las grandes obras. Pero también están esas cositas sencillas que para la gente que empezáis a leer cómics son por donde deberéis de empezar a leer. Por eso yo os aconsejo que nadie os diga lo que os tenéis que leer. Nadie os lo debe de decir. Empezar por cosas sencillas. Y luego ya llegaréis a esas grandes obras maestras. Y leeros lo que os dé la gana. Lo que os guste. Porque a mí me veáis a veces hablar de western, no significa que a vosotros os vaya a gustar. Porque a mí a veces me escuchéis hablar de según qué títulos de cómic europeo, no significa que a vosotros os vaya a gustar. Ya llegaréis a eso y ya tomaréis la decisión vosotros de decir, oye, pues me gusta o no me gusta. ¿Vale? Porque a lo mejor no os gusta y ya está. Y por eso no tiene que ser ni mejor ni peor, es vuestro gusto. Por eso dentro del mundo del cómic hay tanto mercado y hay tanta gama de cosas para que elijáis lo que queráis, lo que os dé la gana y disfrutéis del cómic, que de eso se basa esto, de disfrutar del cómic. Yo cuando empecé a leerme cómics, yo me empecé a leer pues a lo mejor cosas que me fliparon por aquel entonces. Recuerdo la primera o una de las primeras veces que me acerqué a un cómic de superhéroes, que tuve la inmensa suerte de cuando era pequeño, en una tienda de segunda mano que había aquí en Zaragoza, en una calle que se llamaba El Coso, donde podías ir a cambiar cómics o a comprar cómics por 15, 20, 25 pesetas. Yo me acuerdo que, sin saberlo, por aquel entonces, yo me compré el cómic en el cual Hulk se enfrentaba al Wendigo y al final del cómic apareció por primera vez Lobezno, que entonces se llamaba el Lobato. Y yo me leí eso y me quedé flipado. Y cuando ya pasó el tiempo, cuando yo ya había leído muchos cómics, recordé eso y dije, hostia, pero si es que yo tuve en mis manos, que ese cómic desapareció porque probablemente lo cambiaría porque era un crío, tendría 7, 8 años, era un crío y entonces me lo leía, lo cambiaba, me lo leía incluso en el colegio, nos cambiábamos cómics. Y eso desapareció de mis manos, pero es que, coño, que tuve la primera vez que apareció Lobezno en un cómic. Y ya me dejó flipado. O por ejemplo, cuando me leía las historias de Bruguera, de Pocket de Ases, que yo me leía y cuando era pequeño y decía, madre mía, pero esto es una maravilla. O cuando me leía cómics que me habían llegado también por casualidad, de cosas que cambiaba con otros amigos y tal, y me llegaron historias de la mosca, o de Spider, o de Zarpa de Acero, que ahora me estoy haciendo la colección ya cuando soy mayor, todo lo de Albion, porque es que es maravilla pura, es historia del cómic. Y entonces yo me lo leía y me encantaba, pero los cambiaba. Pero ya empecé a flipar con aquellas cosas, con cosas más o menos sencillas, y luego ya empecé a evolucionar a cosas ya, pues no es sencillo leerte según qué cosas. No es sencillo por primera vez enfrentarte a un Ronin de Frank Miller, porque no es un cómic fácil de leer. Pero ya llegaréis, darle tiempo, ya llegaréis a eso. Empezar por historias autoconclusivas y por cosas sencillas, y ya llegaréis a las grandes obras maestras. Que nadie os diga lo que tengáis que leer. Disfrutar de los cómics, disfrutar de los cómics que os gustan a vosotros. ¿Vale? Y ya está. Bueno, y hasta aquí el cómo molan los cómics de hoy. Espero que os haya parecido interesante este vídeo, estos pequeños consejos, estas pequeñas pinceladas que os he dado. Tenéis los comentarios para decirme cuáles fueron vuestros primeros cómics,
qué pensáis de esto que estoy diciendo, qué pensáis de leeros lo que os salga de allí, qué pensáis de lo del tema de las historias autoconclusivas, qué pensáis de lo de que no hay obras iguales. Dadme vuestros comentarios y abrimos debate, porque de esto se trata este canal, de abrir debate y de entre todos ir aprendiendo un poco más, como siempre digo, de este maravilloso mundo que es el mundo de los cómics, que todos disfrutan. Así que nada, leed mucho, no, suscribiros, que esto es gratis, que lo hago por afición, leed mucho y pasarlo muy bien leyendo. Hasta el próximo Como Molan los Cómics.